Gloria al Señor. Paz de Cristo para todos. Amén. En este domingo glorioso que Dios nos permite reunirnos, juntarnos y entrar dentro de la presencia del Señor. Hoy en esta tarde vamos a hablar de un tema que es de edificación, como todos los temas que da Dios, porque Dios no está perdiendo el tiempo con nadie. Es bien importante saber nosotros cuando nos arrimamos, cuando nos juntamos, cuando decimos andar con el Señor, de qué se trata todo esto, de qué se trata todo eso, porque a final de cuentas, como hijos de Dios, nosotros vamos a dar cuentas al Señor, los creyentes y los no creyentes también van a dar cuentas, unos con el trono blanco y otros en el tribunal de Jesucristo. Pero el tema de hoy es andando con Jesús. Usted tiene que saber, si usted es un cristiano, si usted se dice ser una persona que espera irse algún día al cielo, tiene que entender que no es por denominación, no es por tradición, no es por religión, sino es porque ha vuelto usted a nacer y el Espíritu Santo de Dios lo está moviendo a usted. Todo eso está escrito en la palabra, pero este estudio de hoy, esta predicación, o como usted le quiera llamar, porque hoy en día los expertos, teólogos ya tienen muy descifrado todo esto, pero lo importante aquí es oír la voz de Dios. Usted siempre enfóquese, cuando usted se reúna con alguien a congregarse, de saber que usted está escuchando la voz de Dios. Eso es lo que más importa, porque charlatanes, mentirosos, falsos maestros se van a levantar, como lo dijo el Señor Jesucristo, y van a venir en su nombre. Por eso nosotros todos, los que deseamos el deseo de Dios, que es la santificación, tenemos que preocuparnos. Entonces hoy en esta tarde, oigan bien, el tema es andando con Jesús, porque usted no anda con nadie más divinamente más que con Dios, ¿sí? Nosotros nos movemos en el Espíritu de Dios. Esa es la seguridad, la verdad, la señal de que todo hijo de Dios se mueve en la voluntad del Padre. Eso es lo que nos distingue de los demás. No nos distingue por dar más dinero, no nos distingue por tener más asistencias, no nos distingue por tener templos grandes, no nos distingue por andar en la calle tocando puertas, sino por andar oyendo la voz de Dios. Porque usted oye la voz de Dios, usted camina con Dios, usted se mueve con Dios, y todo cuando llega a la presencia usted va a hablar y decirle a Dios lo que usted hizo, basado en lo que Él lo mandó a hacer. Todo esto tiene que ver desde ahorita con la vida de cada uno de nosotros. Por eso vamos a ver en qué consiste un poco de lo que es andar con Jesús. Y para eso nos vamos a mover hasta 1 Tesalonicenses 4:1. Vamos a leer ahí. Y el encabezado aquí en 1 Tesalonicenses 4:1 dice: la vida que agrada a Dios. Imagínense que usted viene a los caminos del Señor, pero usted ni siquiera sabe. Porque muchas de las veces ignoramos tan tremendas bendiciones que están en la palabra del Señor. Pero todo está en la Biblia, todo está en la palabra de Dios. Por eso el Señor les decía a los religiosos que ellos no conocían el poder de Dios y desconocían todo lo que era de Dios, aunque ellos tenían parte de la Biblia por ahí. Nunca entendieron, nunca supieron, porque nunca clamaron a Él para que Él les respondiera. Si mucha gente agarra la Biblia y empieza con otro propósito, no, es que me quiero dormir, deja leer un poquito, deja leer para ver si me duermo de una vez. Entonces hay muchas cosas que la gente religiosamente agarra la Biblia, dice que para algo, pero menos para la voluntad de Dios. Por eso en todos lados vamos a ver que hay guía, poder de Dios en la palabra. Ahora, dije 1 Tesalonicenses 4:1, y vamos a leerlo ahí. Dice así, oigan bien cómo dice en el 4:1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, ¿sí?, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Fíjense que viene el proceso de los hombres de Dios, de los apóstoles, de los fieles servidores de Dios, de los hombres que dejaron todo por el Señor, de los hombres que murieron por Dios, de los hombres que no buscaron gloria de hombre, de los hombres que no buscaron tradición de nadie, sino hacen referencia solamente a Jesús y de sus enseñanzas. Por eso dice que se dirijan, dice, de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿sí?
Porque es que de quién, sí, esto va pasando de hombres a hombres, pero de hombres verdaderos que le creen a Dios. Amén. Es como el Espíritu se hace uno en comunión, ¿sí? Cuando escuchan la misma voz del mismo Dios, del mismo Padre, y están en el mismo Espíritu. Por eso esto coincide en lo mismo. Dice ahí, como os conviene conduciros y agradar a Dios, dice, así abundéis más y más. Si el propósito es andar caminando, agradando siempre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque es con Él con el que vas a tener esa entrevista el día que llegues a la presencia de Dios. Si tú eres un cristiano, lo aceptaste, te bautizaste y fuiste bautizado en las aguas, hiciste todas las cosas habidas y por haber, bueno, entonces te espera una entrevista con el gran Maestro. Te espera una entrevista con Jesús, porque tú te movías en el poder del Señor Jesús supuestamente. Y si no te mueves, arrepiéntete, y si lo haces, sigue adelante. Porque no va a haber más, no va a haber... Por eso Él dice que en Él no hay cambio ni sombra de variación. Por eso hay que prepararnos y desde ahorita buscar ese camino. Porque está muy claro, por donde quiera el Señor nos va a traer a memoria que por todos los libros estaba escrito una sola manera de vivir, una forma segura de estar y de sentir, que era el mismo camino, el Señor Jesucristo. Yo soy el camino. Entonces ahí hay que ver quién anda en un camino, en voluntad de alguien más o en la verdad del Señor Jesús. Por eso pongámonos a cuentas. Esto no es para que nadie se asuste, ni se enoje, ni se sienta mal, sino para que recapacite y se vuelva al Dios de la gloria. Dice en el 4.2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Todo está puesto en el Señor Jesús. Hay que entender, recibir, saber, temer, vivir y gozarse en el Señor Jesús. Todo eso y mucho más. Dice en el 3, oigan qué tremendo y hermoso es esto. 4.3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego tiene una coma y dice que os apartéis de fornicación. Ahí es más que recibir al Señor. Ahí es más que declararlo con tu boca y creerlo en tu corazón, sino que a caminar en la voluntad de alguien que te llamó y te escogió, que es en el Señor Jesús, pero es en una santificación. Nadie se puede santificar fuera de la verdad. ¿Entendemos eso o no? Nadie puede caminar en rectitud, en seguridad, en santidad otra vez, si no es que el Señor, el Espíritu Santo, lo lleva y lo guía. Por eso dice, yo los llevaré, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad y a toda justicia. Si nadie tiene que hacer nada fuera de lo escrito, ¿sí? Por eso todo está bien claro. ¿Cómo la gente le da de vuelta a todo esto? ¿Cómo la gente se enreda en muchas cosas humanas cuando todo está preparado por el Dios de la gloria para los terrenales que andamos aquí en el mundo todavía? Todo está muy en orden. Entonces, estamos viendo de qué se trata el andar con Jesús, de qué se trata lo que dice Dios el Padre, ¿sí? ¿Cómo te vas a mover en el Espíritu? ¿De quién? En el Espíritu de Jesús, en el Espíritu Santo. Oigan bien lo que dice Judas 1.3. Vamos a leer Judas 1.3. Aleluya. Acordémonos que Judas nomás tiene uno, ¿verdad? Pero hay que decirlo, pues 1.3. Dice, amados, dice Judas ahí, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que os contendáis ardientemente por la fe. Oigan bien, ¿contendábamos con qué? Por la fe. O sea, que tú sepas, que tengas la seguridad, que si estás en estos caminos no estés perdiendo el tiempo, sino estés listo para contender con alguien más si te quieren sacar de la verdad. ¿Sí? Porque tu camino es el cielo y Dios te lo muestra, pero va a venir alguien que te va a querer perder. ¿Sí? Porque es una guerra. ¿Y qué tipo de soldado eres? ¿Eres un soldado sin armas? ¿Eres un soldado sin cobertura de nadie? ¿Cómo eres? ¿O eres un soldado del Señor? Dice ahí que estamos nosotros mandados a contender ardientemente por la fe. ¿Cuál fe? No, mucha gente dice, pues mi fe, ¿verdad? Como dice un canto, con mi fe te alcanzaré. Pero en realidad el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Entonces tú te mueves en la fe, recibes la fe por el mismo Señor Jesús.
Todo está en el Señor Jesús. Por eso hay que contender con los demás que te quieren apartar. Por eso nosotros vemos ya por qué se crea tanta contienda en muchas iglesias, en muchos lugares, porque no todos quieren creer, no todos tienen fe. Pero aquí dice que contendamos ardientemente por la fe, dice que ha sido una vez dada a los santos. ¿A quién se les dio eso? A los santos. Por eso el Señor declara y dice, ser santos porque yo soy santos, porque Él ya te dio una gran verdad. Él ya te selló con las arras del Espíritu, las derramó sobre de tu espíritu, perdón, sobre tu corazón. Ha derramado todo ahí. Entonces todo está unido. Ahora podemos nosotros decir, porque hay gente que conoce, entre comillas, y dice, yo soy un cristiano. Y uno le pregunta cualquier cosa bíblica que esté escrita y no sabe ni qué contestar. Pero vamos hoy en esta tarde a ver quién es Jesús. Denle hacia atrás y busquen Colosenses 1:15. El libro de Colosenses, Nuevo Testamento. Y vamos a ver las veces que sea necesaria para que nosotros tengamos la plena seguridad de que queremos ver, caminar y reafirmarnos en el andar con Jesús. Porque ahí está nuestra verdad, ahí está nuestra paz, ahí está nuestra comunión, ahí está todo, nuestra sabiduría. Colosenses 1:15. Sí, porque es que tenemos que tener en claro quién es Jesús. Porque no es nomás alguien que vino hace más de 2000 años, murió por allá, nadie lo conoció, y alguien que murió en una cruz, y bueno, hasta ahí llegamos, y pues a ver qué pasa, ¿no? Aquí está todo en detalle, quién es en realidad el Hijo de Dios. Dice pues en Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea que para muchas personas en esos tiempos cuando vieron al Señor Jesucristo andar en esos desiertos tan áridos, tan pelones y pura tierra, veían a Dios. ¿De acuerdo a lo que estamos leyendo? Porque dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo qué fuerte es eso? Dice el primogénito de toda creación. Si nada, absolutamente nada fue antes que Jesús. Porque Él es el primogénito de toda creación. Entienda eso, entienda de lo que se trata, entienda el poder y la consolación tan grande que recibimos caminando con Él. ¿Sí? Dice entonces... En el 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Oigan, ahí viene el poder también que Dios nos ha dado a nosotros en Él. Si Él hizo todas las potestades, todo lo que existe, Él lo tiene bajo sus pies. Él lo tiene en control. Y nada puede eso hacernos a nosotros porque estamos con Él y Él está con nosotros. Por eso dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, cualquier problema que tú tengas, cualquier enfermedad, cualquier impedimento, ahí está el Señor y nos va a dar la victoria. Porque Él es el mero mero. Sigue diciendo los que, aquí va a dar una descripción, ¿no? Los que hay en los cielos y los que hay en la tierra. Bueno, es que hay de todo, visibles e invisibles. Imagínense que haya cosas creadas invisibles. Ya no nomás lo que vemos, sino cosas invisibles. O sea que lo que se vaya a hacer, ya Dios lo tiene en control también. Es algo que tú no ves ni yo. Pero se puede hacer, se puede lograr, sí, pero ya Dios lo controla. Qué tremendo es esto. Sigue diciendo, visibles e invisibles, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Entonces Él tiene total dominio, control, plenitud de todo, absolutamente todo. Y luego dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que si el Señor Jesucristo decide desaparecer cosas o mandar terminarlas, las termina. Amén. Porque Él tiene el absoluto control de sostener todo. Plantas, animales, personas, aire, agua, todo lo que usted pueda imaginarse, de Dios depende, del Señor Jesucristo. Amén. Por eso usted es más que vencedor y yo también en Jesús. Amén. Sí, es que esto no es un cuento de hadas, esto no es algo místico, esto es algo real y verdadero, porque todo subsiste en el Señor Jesucristo. Dice en el 18, oigan bien esta parte para la iglesia local,
para todos aquellos que no entienden por qué se reúnen, todos aquellos que tienen pastores y no saben de qué se trata, todos aquellos que tienen coros, tienen grupos de jóvenes, tienen otros pastores, pero no saben de qué se trata. Aquí dice que Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Amén. Si en su iglesia local no existe esta cabeza que es Jesús, de en balde están los edificadores, de en balde vela la guardia. ¿Sí? Entendamos todo esto, por favor. Esto es muy hermoso. Lo repito, el 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice ahí, ¿o no? Ahora, nos vamos a tener un poquito aquí. Vamos nosotros a ver que el apóstol Pablo va a hacer una declaración muy tremenda en el libro de Efesios. Vamos, póngale una marca ahí y vamos a ver Efesios, aleluya, 1:16. ¿Sí? Efesios 1:16. Nomás dele hacia atrás y ahí está luego Efesios. Está Filipenses y luego está Efesios. Busca el principio del libro en el 1:16. ¿Sí? Amén. Ese era el motivo de las oraciones de Pablo hacia la iglesia, donde y se incluía la sabiduría y la revelación del conocimiento que tenían que ellos recibir. Porque por eso les digo que la gente se reúne y no sabe ni qué. Se congregan y no saben para qué. ¿Sí? Unos se adelantan, como dice por allá, y otros ya comieron, y otros ahí están, y es un solo desorden. Pero vean lo que dice Pablo en el 16, en las oraciones que él hacía por las iglesias. Fíjense bien, Efesios 1:16 dice, no cesó de dar gracias por vosotros, ¿verdad? Y luego dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué gran ejemplo del apóstol. Dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, oigan bien lo que Pablo quería, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque es que la gente no sabe cómo caminar, no sabe cómo vivir, no sabe ni cómo pedir, pero eso sí, se reúnen y se congregan. ¿Sí estamos entendiendo todo esto, no? Por eso imagínense que Pablo tenía que levantarse en un clamor y decir, iglesia del Señor, yo le pido al Señor que ustedes sean llenos del Espíritu y de poder y sabiduría. Miren, aquí está pues. Dice, aleluya, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y luego tiene una coma y dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Porque hoy en día en la iglesia están sentados y dicen, ¿a qué sabrá Dios para qué me trajo a mí aquí? Bueno, en el momento que empieces a creer como número uno, segundo, escudriñas la Biblia, vas a saber para qué te habló Dios. Aquí no va a haber con que alguien va a venir y te va a poner manos y te va a profetizar. ¿Quién vas a ser tú? Por eso hay un espíritu que te guía a la verdad. Amén. Y mora en ti. Y tú eres el templo. Amén. Entendamos de qué se trata esto. Por eso dice él ahí, Pablo, aleluya, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Dice, cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y luego dice en el 19, cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que crecemos según la operación del poder de su fuerza. Oiga bien cómo la gente crece espiritualmente. Aquí está. No es por mucho que tú estés yendo a las escuelas, o estés tú ahí agarrando libros de otros pastores viejos que ya murieron, o estés tú sacando temas de personas muertas, pastores usados por allá de otros años, y tú hagas bosquejos y estés sacando estudios y te quieras tú ahí llenar de sabiduría. No, esto está muy fácil. Aquí dice en el 19, Pablo dice que esa grandeza de su poder para con nosotros, dice, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea que por la voluntad y el poder de Dios es que nosotros caminamos cada día más y más. Dice el del 20, la cual operó en Cristo. ¿Sí? Y nosotros podemos ver el ejemplo de Jesús, que Jesús se sometía, se mantenía, y por eso el Padre nunca lo dejaba. Por eso ese ejemplo es para ti, para ti, para ti, para todo aquel que está oyendo, y para mí también. Que cuando nosotros no nos dejamos del Señor, Él nunca se aparta de nosotros. ¡Qué gran garantía! Dice
Pablo, la cual operó en Cristo. Y luego dice, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso pues fue muy tremendo. Dice el 21, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Qué seguridad de ese nombre, que va traspasando siglos, generaciones, años, edades, tiempos, siglos. Todo lo que usted quiera, ese nombre va hacia adelante. Y luego dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, ahí está. Por eso es que usted, lo repito, andar con Jesús es la gran victoria total. Para los que estamos hasta ahorita en la tierra, con dificultades, con enfermedades, con pruebas, con debilidades, con necesidades, ¿sí? Con toda la gente que nos quiere engañar, que nos quiere decir una cosa por otra, mantengámonos en el verdadero. Amén. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, oigan bien, a la iglesia. Entonces, iglesia que no tiene a Jesús está perdida. Iglesia, ese cuerpo que está ahí, pero si tiene la cabeza que es Jesús, están en victoria. Amén. Pero si ese cuerpo del Señor, llamado entre comillas, no existe esa cabeza que es Jesús, están muertos y nada saben. Oigan bien, qué triste es eso. Dice el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso una iglesia que tiene a Jesús está completa. Venga quien venga, visite quien visite, diga quien diga, baile, dance quien diga, abra la boca quien diga, ellos pueden tener la certeza, la seguridad que dicen eso no es de Dios, o eso sí es de Dios. Porque ahí está el Señor diciéndoles. Ahí está la cabeza con ellos, ahí está el cuerpo completo. Cuando alguien mata cualquier tipo de animal, de mocho, lo primero que le hacen es mocharle la cabeza para que se muera definitivamente. Una vez que se remueve la cabeza, ese cuerpo está muerto. Por eso hacemos una referencia bien clara a lo que es la cabeza, que es Jesús. Amén. Aleluya por eso. Gloria a Dios. Tremendo, qué bonito es esto. Vamos, aleluya, de regreso a Colosenses. Venga conmigo ahí, dele vueltita, ahí está luego. Colosenses 1:18, decíamos pues que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por eso todos los que se digan ser la iglesia del Señor, a mí me tienen que decir no. Ellos tienen que saber quién es su cabeza. Porque todos son iglesias, ¿sí o no? Amén. Oye, nosotros somos la iglesia de quién sabe quién. Nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros somos la iglesia antigua, nosotros somos... Ándale pues, aquí dice que si tienes al Cristo de la gloria, estás en la verdad. Amén. Parafraseando esto. Dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y luego dice el que es el principio, oigan bien, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Por eso, ¿qué ocupas tú? Nomás a Jesús. Porque en Él está toda la plenitud. Amén. No, pero existe el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pues sí, pero esos están en orden. El Padre te habló a través de Jesús. Amén. Y Jesús te lleva al Padre, pero te dio un Espíritu para que te comuniques, para que te lleve a la verdad y a la justicia. Ahí están los tres. Por eso tú no te confundas con eso, porque eso es una obra del diablo, donde quieren separar a un grupo de otro grupo. ¿Sí? Y muchos piensan que en tres poderes, en tres nombres van a alcanzar la victoria, cuando todo está puesto por parte del Padre solo en Jesús. Amén. Hay plenitud de gozo Amén. en Jesús, porque eso es lo que le agradó al Padre. Sigue diciendo en el 20, oigan bien, aquí esta parte también la vamos a ver lentamente. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar, imagínense, eso es traer otra vez, volver a hacer lo que Él quería, reconciliar, juntarse, ¿verdad? Cuando alguien se separa de un matrimonio y se reconcilian, llegan al matrimonio otra vez y hasta inclusive se vuelven a casar, se reconcilian. Entonces, el Señor Jesucristo, el propósito era reconciliar a todos con Él. Sí, porque Adán no pudo. Pero en el reconciliar, ahí está usted y estoy yo. Ahí están los hombres y están las mujeres. Porque oigan bien, esto abarca mucho. Vamos a ver qué dice. Póngale una marca ahí. Vaya para atrás a la Biblia. Después del libro de los Hechos está Romanos. Y busque Romanos 5:1. No va a estar muy largo este estudio, pero va a estar muy hermoso. Romanos 5:1. Hay algo
en lo cual nosotros nos distinguimos por evangélicos, por cristianos, por el cuerpo del Señor que somos, en que tenemos una paz de la cual Jesucristo habló. Vamos a ver eso por partes, pero muy rápidamente y muy sencillo aquí. Amén. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Oigan bien, la justificación que es aplicada solamente en ¿qué? En la comunión, en los actos litúrgicos, en las asistencias. No, la justificación es por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Usted cuando oiga la fe se tiene que acordar siempre de Jesús. Porque usted no puede decir, bueno, yo por mi propia fe me hice cristiano. O yo por mi propia fe yo hice esto. Usted no hace nada si el Padre no lo trae. Amén. Entonces todo está puesto en ellos. Entonces dice, justificados, usted y yo, pues por la fe, oigan bien, tenemos paz para con Dios. Porque imagínense lo que dice la Biblia. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Amén. Por eso mucha gente dice que cristiana tiene miedo. Porque no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? Viven sin amor. Y vivir sin amor es vivir sin Dios. Porque Dios es amor. Ahora, aquí está muy claro. Tenemos paz. Imagínense que es alguien de Dios y tiene miedo, un temor que no conoce, pero está temblando y dice, me voy a morir, me voy al infierno. Pues no conoce nada. No sabe nada. El cristiano verdadero no le da temor el morirse. Nada le da temor porque todo está a cargo del Señor Jesucristo, lo tiene todo a cargo. Pero esta parte dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la gente, repito otra vez, la gente religiosa que no ha tenido nada que ver con el Hijo, temerosos, enfermos, tienen mucha desestabilización, ¿cómo se dice? Están desestabilizados, ¿sí se dice? No. Desestabilizados en toda su vida. Están muy mal ellos, tanto económica, espiritual, física, carecen de todo estas personas y luchan en su propio poder por tener paz. Por eso aquí en Romanos 5:1 dice eso, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es nomás tener un Dios que tú te imaginas. Tienes que tener el abogado exclusivo que tiene la relación con el Padre y nos trae la paz, nos guarda, nos protege, basado en todo lo que hemos estado leyendo. Por eso entendamos, de regreso aquí en Colosenses, oigan bien, Colosenses 1:20 dice que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Y aquí va a decir, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y luego dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está. Es eso a lo que se refiere también Romanos 5:1, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hubo otro más en esa cruz, el cual el Padre mandó, sino que fue uno y fue su Hijo, Jesucristo. Por eso escuchen y entiendan de qué se trata andar con Jesús. Vivir con Él, amarlo, hablarle, ¿sí? Declararte tu pensamiento, tu necesidad, tu dolor, tu punto de vista de la vida, lo que tengas íntimamente con tu pareja, con tu amigo, con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con todo tú te abres abiertamente, tienes una relación con Jesús, porque tú oras al Señor. Aleluya. Miren, vamos a seguir leyendo ahí en Colosenses 1:20. Dice él que haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso el que no ha creído, que dice que no es que Jesús esto, Jesús lo otro, pero no ha creído, está fuera todavía. Está en otro plan, no en el plan divino de Dios. Sigue diciendo ahí, en el 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vean, ahí está el ejemplo, él mismo nos está diciendo que ya por medio de él hemos sido reconciliados. Por eso las personas tienen que saber esto y decir, bueno, yo estoy todavía como olvidado o ya me reconcilió el Señor Jesús. ¿Qué será de mi vida? Bueno, eso solamente tú lo sabes. Porque si tú eres un hijo de Dios, tuvo que haber un encuentro, tuvo que haber un cambio, una transformación. Tuviste que sentir algo. Alguien dice, no tienes que sentir nada. ¿Cómo no? La presencia del Señor, ¿quién va a vivir o sentir a Dios y negar su presencia? Óigame, no.
Toda la gente era caída, tumbada, lloraba, quebrantaba. Cada quien sabe si conoce de Dios o no conoce a ni un Dios. Yo no les voy a decir, eso lo tienen que saber ustedes. Amén. Eso sí es, por eso dicen que el que no lo tiene, lo pida al Señor, al Espíritu del Señor, y se le será dado, pero quebrantado. No nomás porque, yo quiero también, ¿verdad? No es que tú quieres que Dios te está viendo y te va a quebrantar, y va a haber una comunión muy tremenda ahí. Pero oigan bien, pues, volviendo aquí, decía él que haciendo malas obras antes, ahora ya él ya nos reconcilió, por eso nosotros decimos amén, y creemos eso. Dice en el 22, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y luego aquí está el efecto tan grande, el proceso después de que tú crees, de que tú lo recibes, de que tú te metes a las aguas, al bautismo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué sigue? Bueno, dice ahí, para presentarnos santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. O sea que Dios te habla, te trae y te va a enseñar la Biblia, te va a enseñar la palabra, te va a enseñar los estatutos, te va a transformar de una mujer mala, de un hombre malo, a un hombre el cual vas a servir. Vas a ser un vaso de honra, no un vaso de deshonra. Por eso el Señor, hay un trabajo en cada cristiano, en cada cristiana, donde Él se quiere presentar a sí mismo a ese que tocó de regreso. ¿Cómo está eso? Para presentarse santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. O sea que el propósito cuando ya Dios nos habla es que nosotros le demos la honra y la gloria otra vez, sin mancha y sin todo, presentarnos como una iglesia limpia y pura. Esa es la santidad, caminar, saber, buscar y ir hasta el final. Eso es a lo que se refiere todo esto. Mucha gente dice, no, hermano, Dios te ama y de Dios te ama no pasan. No, Dios me ama y luego ¿qué sigue? Yo no veo, ni siento, ni conozco, ni clamo, ni sé nada. ¿Qué sigue después de que Dios me ama? ¿Qué debo de vivir? ¿Mi vida vieja? ¿Qué debo de hacer? Aquí está todo. Amén. Aquí está todo, por eso Dios dice que Él mismo dice que en su sangre, en la cruz del Calvario, en el derramar esa sangre, hay un efecto donde Él dice que después de eso, el que le cree recibe un poder y empieza a ser transformado para la honra y la gloria de Dios. Amén. Miren, aleluya. Aquí está el proceso pues de la santidad. Vayan conmigo otra vez a Efesios. Ya vas a ver dónde Efesios ahora sí. Nomás dele atrás, 5:26. Si vamos a leer desde el 25, 5:25 de Efesios. Esto es algo que tiene que ver mucho con el crecimiento de la familia, del padre, de la madre y de sus hijos. Por eso el ejemplo que pone Pablo les dice a los maridos, marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Si es que si tú te casaste por amor, tienes que guardar de tu esposa, tienes que cuidarla, tienes que tenerla como un vaso débil. Muy frágil es la mujer. Por eso, de la manera que lo pone aquí el Señor, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque es que hay una parte en la Biblia donde dice que es mejor que tengamos una buena relación con nuestras mujeres para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Amén. Tiene un efecto muy grande esto aquí. Y mucha gente dice, pues es que mi vieja, ¿no? No, es que cuando los dos vienen al conocimiento se hacen una sola carne y hay una sola paz. Amén. Y un solo Dios y un solo Espíritu. Pero vean lo que dice en el 26, con relación a cómo se presenta la iglesia al mismo Dios de regreso. Dice ahí, para santificarla. ¿Cómo? ¿De qué manera somos santificados la iglesia de Cristo? Bueno, aquí dice, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Muchas personas, cuando el Señor Jesucristo hablaba con Nicodemo, que le dijo era necesario nacer del agua y del Espíritu, piensan que es necesario nacer del bautizo. Ese es solamente un paso a llegar hacia la victoria. Pero mucha gente es bautizada y no necesariamente vive en victoria, porque el agua es un acto simbólico de la purificación que se hacía antes y se sigue haciendo. Pero el agua no tiene nada. Lo que hay que lavar es el corazón. Amén. ¿Sí? Lo de adentro y no nomás lo de afuera. Por eso escuchemos bien de qué manera uno se va santificando y se va lavando. Dice, por el lavamiento del agua, por la palabra, exclusivamente por la palabra. Es ahí como tú conoces quién es Dios, quién es Jesús, quién era Moisés,
qué fue lo que hizo Judas Iscariote, qué fue lo que hizo Pedro, qué fue lo que hizo Pablo, cómo andaba Pablo. ¿Por qué? Porque ahí está todo en la palabra. Y tu santificación y la mía viene de aquí, de la palabra. No viene de ver cosas en las iglesias, no viene de que alguien venga y nos profetice, no viene de que yo te vea un sueño. Sí hay sueños, es bíblico, pero todo basado aquí, como vemos, es por el lavamiento del agua por la palabra. Porque Jesús es el verbo. ¿Estamos entendiendo? Y todo esto habla de Dios. Dice el 27, oigan bien aquí el 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Cuando Dios te habla, te toca, te lleva, Él quiere formarte porque tú ya vienes de regreso con Él de una manera bíblica, pero divina. No sé cómo yo, en la transformación de nuestros cuerpos vamos a estar presentes con el Maestro. Basado en lo que estamos leyendo, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. ¿Cómo alguien que no camina con el Señor Jesús va a ser un hombre o una mujer gloriosa? Como unos niños y un coro de cantantes, un coro donde le alaban al Señor, no están en la verdad, van a estar en la gloria de Dios. ¿Será posible eso? ¿Será posible que muchas denominaciones que están errados fuera de la verdad vayan a ver al Señor en gloria? No, no y no. Por eso dice aquí, a fin de presentársela a sí mismo. Y luego va a decir cómo, una iglesia gloriosa. Oigan bien los detalles. Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo vas a hacer tú eso y yo? Con la ayuda del Señor. Amén. Porque en el momento que nosotros nos alejamos de Dios, empezamos nosotros a fallar. Empezamos nosotros a caer en lo viejo, en lo que éramos antes. Empezamos automáticamente a volver a las cosas del viejo y la vieja mujer. Por eso tengamos cuidado, porque el Señor espera algo de ti, de ti, de ti y de mí. Que nos presentemos con Él como una iglesia gloriosa basado en su obediencia, en el oírle, en escucharle, en preocuparle, en temerle, en caminar, en saber qué quiere este Jesús, este Dios, de qué se trata. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Porque aquí dice que no tengamos ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alguien va a decir, oh no, entonces nadie va a pasar esa prueba, entonces sería un Dios de imposibles. Si Él está diciendo eso, usted tiene que creerlo. Usted tiene que saber que Él no nos va a dar cargas que no podamos llevar. Él nos va a dar algo sabiendo quién somos nosotros y de qué fallamos y qué tenemos en mente. Él sabe lo que ocupamos. Y si Él dice que Él nos va a volver a ver y nos va a presentarse, nos le vamos a presentar como iglesia gloriosa, no va a ser nomás de la noche a la mañana o en la transformación y toda la puercada va a quedar acá en la tierra. Es que nosotros en la transformación ya tenemos que estar sin escondernos ni avergonzarnos en la venida. ¿Qué quiere decir? Que cuando Él se oiga que venga, usted ya tiene que estar listo. Como esas mujeres del aceite, ¿sí? Que iban y estaban prevenidas, traían aceite doble. Si se acababa, si llegaba el dueño, llegaba el hombre a medianoche, ellas se echaban del otro y ahí estaban en la vigilia otra vez. Aunque se dormían, pero cargaban su aceite. Amén. Por eso, ¿cómo vas a estar tú en la venida? ¿Vas a correr como Adán y Eva? ¿O vas a estar deseando que venga el esposo? Entendamos esto. De eso se trata. Esa es la iglesia del Señor. Ya olvídese usted de todo lo que oye y ve, todo ese fanatismo, todo ese sensacionalismo que se habla por donde quiera. Preocúpese de la verdad. Le aconsejo eso en el nombre del Señor Jesús. Entonces, gloria al Señor. Regresemos a Colosenses. Colosenses 1:22. Ya vimos cuál importante es que usted y yo nos guardemos. Porque esa es la voluntad del Señor. Nuestra santidad. ¿Sí? Oigan bien, leamos Colosenses 1:22 nomás para saber en dónde nos quedamos. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Luego dice, para presentaros santos sin mancha y irreprensibles delante de Él. Y luego pregunta y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Oigan bien esto. Religiosos que no quieren creer que es necesaria la santidad en la vida de la iglesia. Oigan bien lo que está escrito.
todos aquellos que dicen que Jesús y Dios es amor, estamos de acuerdo que es todo esto que tengo en mis manos es el amor de Dios. Amén. Conózcalo. Este es el amor de Dios. Todo el libro. Usted no nomás crea que Dios es amor y usted se vuelva al mundo. Todo lo que está en este libro escrito es el amor de Dios. Todo el que le hable de la Biblia le habla de Dios y de amor. Todo el que predique en el Espíritu y le hable de la palabra, le habla en el amor del Señor. Amén. Porque cuando no le hablan en el amor del Señor es cuando la cierran y empiezan eso a caminar y a decir, a gritar y a pegar de gritos y entonces sí preocúpese, porque no le están dando el amor del Señor. Bueno, estamos entendiendo, ¿no? Amén. Dice en el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Volvemos a lo mismo, nuestra hermosa fe, el Señor Jesús. Hay que permanecer en Él, porque Él es tu Señor y mi Señor, Amén. y de todo aquel que se acerque creyendo. Y este Señor tiene la autoridad de que después de que lo declaramos como nuestro Señor y Salvador, a obedecer. No que vamos a caer y vamos, hermanos, somos débiles, sí, pero nos arrepentimos y no practicamos el pecado, porque el que practica el pecado no es de Dios. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Yo no estoy diciendo que no pecamos, yo estoy diciendo que no practicamos el pecado. No se me vaya por otro lado. Por eso aquí está la gran advertencia de este apóstol que era tan aborrecido. A mí me estoy dando cuenta cómo la misma iglesia le inventaba falsas cosas al apóstol. Le decían que él cuando mandaba cartas las mandaba muy agresivas, pero que su presencia no era tan fuerte, y otros se enojaban y les decían que les exhortaba como que estaba enojado, como que quería que le tuvieran miedo. Pero ¿sabe qué? Va a tomar lo que sea para que la gente entienda. Eso no importa, lo que importa es que estemos en la verdad. Amén. A la manera que el predicador hable, a la manera que él se desenvuelva como Dios lo puso, ¿qué importa si es la verdad? Usted no se fije en sentimentalismos, en sensaciones, en nada de usted. Fíjese si le están hablando, si el Espíritu lo está redarguyendo de pecado y de mentira y de maldad, si le está enseñando la gran verdad. En eso sí gócese. Por eso volvemos aquí, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y luego dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¡Wow! Dice que habéis oído, dice, el cual se practica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea que hay un gran grupo debajo del cielo que sí practica la verdad. Han de ser muy pocos, hermanos, porque nosotros nos hemos dado cuenta que sale cada persona, entre comillas, de Cristo, hablando de Cristo, pero de una manera muy revoltosa, muy confundida, muy rara, que nada tiene que ver con su santa y bendita verdad. Seguimos avanzando aquí. Dice enseguida en el 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice el apóstol Pablo, y cumplo en mi carne, oigan bien este dato aquí, lo que él va a poner, y cumplo en mi parte, oigan bien, lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea que Cristo muere, a este Jesús lo deshacen completamente en la cruz, muere muy mal, le destruyen su cara, su rostro, la espalda, se lo dejan desfigurado. Y luego Pablo todavía dice que él cumple en su carne de él lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Entiende esa parte o no? ¿Entiende que Pablo todavía sufría por lo que le faltaba a Cristo en el Espíritu? Todavía Pablo seguía, oigan bien pues lo que está, yo no estoy inventando nada. Dice Pablo que ahora él se goza en lo que padece por vosotros, por la iglesia. Y luego dice, y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Dice que es la iglesia. O sea que un verdadero predicador, para que entienda usted esto, un verdadero hombre de Dios nunca va a bajar la guardia por hacer la paz. Hagan de cuenta que Dios está interfiriendo a la iglesia por medio de nosotros. Amén. Nosotros nunca vamos a decir, pues ya nomás ahí queda uno, le predico porque se vaya a la casa. Aunque esté uno sentado, parado en la iglesia, no tiene que venir a predicar. Uno tiene que diario dejar, seguir hablando, seguir en la obra, no bajar la guardia, porque por eso dice aquí, por su cuerpo que es la iglesia. O sea que Pablo nunca bajó el deseo ni las ganas de hablar acerca de Jesús. Por eso el verdadero predicador, ese es el detalle que tiene.
que siempre se va a dar de gracia lo que de gracia recibió. No va a andar ahí guardando, decir, hermano, van a venir más. Hermano, va a venir más gente para levantar al rato la ofrenda. Hermano, ¿son todos? Hermano, ¿dónde están los demás? Le dicen al pastor. Cuando van ahí invitados, oiga, ¿son todos? Estos hombres son charlatanes, son falsos hermanos, son bandidos que vienen a robar, ¿sí? Son falsos maestros. Gloria sea al Señor. Miren, seguimos avanzando. Colosenses 1:25. Sigue hablando él acerca de su ministerio. Pablo dice, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciese cumplidamente la palabra de Dios. Dice el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora aquí es donde entran ustedes y yo también. Si hay un misterio que estuvo guardado durante años y muchos de los hombres de Dios se preguntaban para quién es que iba a ser esta bendición, y ahorita ya está. ¿Usted sabe si ya se le ha dado misterio a usted o no? ¿O usted todavía está igual de perdido que cuando llegó? Tiene que entender eso, porque si Dios ha abierto las puertas de sabiduría, de conocimiento, y usted no ha recibido nada, algo está pasando. Si usted sigue siendo el mismo, la misma, en tanto año que tiene como evangélico, algo está pasando en su vida. Escuche lo que está diciendo Pablo. Dice que ha sido manifestado a sus santos. Si usted es un santo, una persona del grupo, de la familia de Dios, tiene que ya haber recibido muchos misterios. De acuerdo a lo que está escrito. Vean bien esto que les estoy diciendo, porque hay gente que se arrima a la iglesia a hacer bola. Y dicen, pues yo mientras esté ahí a ver si alcanzo bendición. O yo me junto ahí con ellos.